Desde los estudios de La Voz de la Esperanza te extendemos nuestra sincera bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Apreciamos tu compañía. Y también nos encanta recibir tus mensajes, Claro. tus correos electrónicos y cartas. Muchos nos escriben diciendo que comparten estos estudios con otros. Gracias por hacerlo. Somos colaboradores con Dios esparciendo su evangelio al mundo. Y tú eres parte intrínseca de nuestro ministerio, La Voz de la Esperanza. Claro que sí. Bien, pidamos la bendición de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos brindas este hermoso privilegio de abrir tu santa palabra, estudiarla. Ilumina nuestro estudio. Te lo rogamos en Jesús. Amén. Amén. Hoy saludamos fraternalmente a la hermana Daisy del Cid, quien nos escribió desde San Antonio de Cortés, Honduras, diciendo: oramos para que sean de bendición en el trabajo de nuestro Rey en Honduras. Los escucho semanalmente, son una gran bendición e influencia para entender las Escrituras. Dios los siga usando en tan lindo ministerio. Gracias por escribirnos, hermana Daisy. Nos alegra saber que nos acompaña semanalmente. Dios le bendiga. ¿Sabes, Omar? Esta notita de la hermana Daisy menciona el próximo evento de evangelismo de La Voz de la Esperanza que se llevará a cabo en el hermoso país de Honduras, juntamente con la Unión Hondureña, que está, compuesta de 5 campos diferentes, ¿no es cierto? Vamos a tener una obra maravillosa allí. Lo lindo también, sí, quiero decirte, es de que el blanco es bautizar 4,000 almas. Amén, amén. Tú puedes ser parte de este proyecto. Claro. Este próximo mayo seremos más de 30 predicadores presentando evangelismo en todo el territorio hondureño. Claro que esto es un esfuerzo de la Unión Hondureña, la División Interamericana y La Voz de la Esperanza. Claro que sí. Oramos para que muchas almas entreguen su corazón a Jesús y agradecemos que tú ores también por este proyecto. Y si tú quieres ayudar, quieres participar para que podamos proveer Biblias y otros materiales, puedes entrar en nuestra página del internet y hacer tu donación para tal proyecto. Amén. Bien, estudiemos la lección 13 para el 28 de marzo de 2026, titulada Permanecer en toda la voluntad de Dios. Increíble, Omar, ya hemos llegado al final del primer trimestre de 2026. Yeah. Dios ha guiado nuestro estudio, hemos sido ricamente bendecidos. Ahora, el texto de esta semana está en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La verdad que Pablo nos dejó un excelente, un notable ejemplo, ¿no es cierto?, de estar agradecidos, incluso en, las circunstancias más adversas. Dios está atento a la vida de sus hijos y siente una especial preocupación por nuestra salud espiritual. Anhela que seamos felices, que oremos sin cesar, que trabajemos juntos y que seamos agradecidos. Ahora también debemos entender que la voluntad de Dios no es algo que añadimos a nuestra vida, es un camino que elegimos. Claro. En otras palabras, o nos alineamos con la voluntad de Dios o nos sometemos al principio que rige el resto del mundo. Miren, claramente al alinearnos con Dios llegamos a ser sus colaboradores. La parte final de la epístola a los Colosenses revela cómo Pablo organizó una amplia red de colaboradores de Dios. Mediante visitas personales, durante sus viajes y especialmente como prisionero, a través de sus epístolas, Pablo constantemente conectaba
conectaba a las personas con las iglesias. Reconocía que el éxito de la misión de proclamar el Evangelio dependía de un trabajo unido entre cristianos judíos y cristianos gentiles, entre hombres y mujeres. Él no hacía segregación. Él invitaba a todos a predicar. Pablo expandió su red de colaboradores, ¿sabes? Trabajó con Bernabé, Silas, Tíquico, Aristarco, Justo, Epafras, Lucas y Ninfa. Curiosamente, también escribió a la iglesia de Laodicea. En los versículos finales de Colosenses, Pablo escribió mucho contenido, incluyendo exhortaciones personales a sus colaboradores. Definitivamente, Pablo hizo todo lo posible para fortalecer las iglesias mientras aún podía. Las últimas palabras en su carta a los colosenses demuestran sincera preocupación por la iglesia. Su corazón rebosante de amor por sus colaboradores es un reflejo de lo que él sentía por sus hermanos en Cristo. Su añoro de que la iglesia siguiera firme y confiada en las verdades bíblicas, llena de ánimo para compartir el Evangelio. Esta semana analizaremos la estrategia misionera de Pablo, que implicaba un uso muy eficiente del tiempo. Veremos cómo la táctica del apóstol proporcionó recursos para que sus colaboradores llegaran a los principales centros del Imperio Romano, así como para formar y entrenar a laicos prometedores que pudiesen evangelizar las ciudades y pueblos que Pablo no podría visitar, como Colosas, Hierápolis y también la Odisea. El cuadro general que podemos visualizar muestra una comunidad vibrante, con diversas personas trabajando a su manera para cumplir su vocación, uniendo sus esfuerzos para difundir el Evangelio. ¿Qué sacamos de todo esto, Marco? Tremendo. Nuestra comunidad cristiana debe ser el lugar donde mantenemos viva la llama de la esperanza entre nosotros, hermanos. Nuestra comunidad cristiana debe reflejar cuán atractivo es el resplandor que emana del amor fraterno siguiendo el ejemplo de Jesús. Entonces, más que un simple resumen del mensaje de Pablo, esta lección que se centra en los últimos consejos a los colosenses es una ilustración para nosotros hoy día, porque nos anima a involucrarnos seriamente en hacer todo lo posible para dar testimonio de la verdad, tal como es en Jesús, representando dignamente al Dios a quien decimos servir, hermano. Amén, amén. La lección de esta semana enfatiza 3 temas principales. Número 1, la misión es un esfuerzo colaborativo de personas que trabajan juntas en estrecha conexión. Número 2, dado que la misión es un esfuerzo colaborativo, los líderes de la iglesia y los misioneros deben esforzarse por mantener ese propósito. Y número 3, un amor profundo por Jesús elimina cualquier posibilidad de transigir con los valores y materialismos de este mundo. Y sabes, Nessie, yo te tengo un mensaje a la Junta de Iglesia. Ustedes no están para arreglar los chismes de la iglesia. No están para esas cosas. Ustedes están para elaborar planes misioneros y todos los departamentos deben tener esa mentalidad y ese idioma misionero. Amén. Bien, examinemos el estudio del domingo 22 de marzo titulado Lecciones de Evangelización. Después de su conversión en el siglo I, Pablo se enfocó en una misión incansable para expandir el cristianismo por el Mediterráneo. Así fue.
Su ministerio se caracterizó por 3 viajes misioneros: la fundación de iglesias en ciudades claves y el uso de las escrituras en sinagogas y foros públicos. Podemos aprender mucho de Pablo en cuanto a cómo difundir el evangelio. Seguro que sí. Y los viajes de Pablo abarcaron, una distancia grande, estimada de 13,400 millas. ¿Y en kilómetros? 21,565 kilómetros. ¡Wow! Esto es asombroso, hermanos, considerando que gran parte del recorrido lo hizo a pie, en barco también, ¿no es cierto? Y además de eso, pasó un extenso tiempo en prisión. Dentro de todo, el apóstol dedicó mucha atención a centros comerciales importantes como Corinto y Éfeso, porque desde allí el mensaje podía extenderse a las ciudades del interior del Imperio Romano. Claro, los mercaderes iban a llevar ese mensaje a diferentes partes de Europa y del mundo. Seguro que sí. Ahora, Pablo no solo plantaba iglesias, también regresaba a esas iglesias que había fundado para fortalecer y animar a los nuevos creyentes. Y saben, hermanos, cuando no podía visitar las iglesias personalmente, les enviaba cartas. O sea, hoy día podríamos decir emails o correos electrónicos de aquel tiempo. O les pedía a sus colaboradores que lo representaran. De esa manera, sus hermanos en Cristo sabían que Él los recordaba y que se preocupaba por ellos. En una ocasión, Pablo envió a Tíquico y Onésimo a Colosas. Leamos Colosenses 4, del 7 al 9. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Aquí la verdad que resalta el hecho de que Tíquico ejercía su ministerio según la voluntad de su maestro Pablo y lógicamente bajo la influencia de Cristo, por supuesto. Ser un buen discípulo era un elemento, sustancial. Tíquico conocía bien a su maestro Pablo y sentía gozo al unirse a él en la misión, al tener comunión con sus hermanos y también, hermanos, al cumplir las órdenes divinas. Tíquico fue el portador de la carta de Pablo a los colosenses y además acarreó un mensaje personal del apóstol. Su encomienda incluía explicar a los miembros de la iglesia de Colosas cómo le estaba yendo a Pablo y claro, debía animar a los hermanos a continuar en la senda cristiana. Además, Omar, vemos que Tíquico tuvo que recaudar fondos, ayuda financiera para sustentar a Pablo en la prisión, ¿no es cierto? Definitivamente, algunas cosas se comunican mejor de forma oral que por escrito. Cierto. Me hubiera gustado saber qué exactas noticias transmitieron Tíquico y Onésimo a los colosenses. En cualquier caso, esa comunicación también fue importante como un medio para mantener los lazos personales que sirvieron, para unir a todos los creyentes. Así fue. Ahora veamos que el nombre de Tíquico significa afortunado. Seguramente era un emisario de confianza, descrito como un ministro fiel, como compañero de servicio. Tremendo. Tíquico fue uno de los 2 hombres de Asia que Pablo seleccionó para que lo acompañasen en su viaje con la colecta especial para los creyentes necesitados en Jerusalén, ¿no? Claro. Hermanos, Tíquico también estuvo con Pablo durante su segundo encarcelamiento en Roma. Además, Pablo planeó enviar a Tíquico a Tito
en Creta. Indudablemente Pablo añoraba noticias de los creyentes en Colosas y Tíquico envolvía las características de un buen y creíble mensajero. Ahora, es interesante que Onésimo fue encomendado a acompañar a Tíquico. Onésimo se había convertido al cristianismo en Roma y Pablo lo describió como una persona fiel. ¿Saben? Sí, esto comprueba que Pablo estaba interesado en capacitar a personas recién convertidas para el ministerio, lo que debe hacer la iglesia hoy en día. Amén. ¿Y por qué? Para que se fueran, ellos fueran sus colaboradores, Seguro continuaran la obra que él comenzó. Tiene que haber continuidad, nadie es indispensable. Nadie. Bueno, y Pablo estaba siguiendo el ejemplo de Jesús, porque recordemos que Jesús también destacó la importancia del trabajo en equipo. Claro. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5, Jesús fue a Genezaret y vio 2 barcos con pescadores que estaban lavando las redes, estaban, desanimados porque no habían logrado pescar nada. Y Jesús les dijo que volvieran a echar las redes. Juntos lo hicieron. Recogieron una enorme cantidad de peces y como las redes se rompían por el peso, los de la barca hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Tremendo. Un tremendo ejemplo. Seguro. Claramente vemos cómo Jesús organizó un ministerio comunitario y de colaboración. Su enfoque incluyó la diversidad de personalidades, la unidad y la importancia de compartir la vida y los desafíos para fortalecer el propósito misionero. Amén. Asimismo, las expresiones de amor de Pablo y los saludos que enviaba de parte de sus colaboradores a la iglesia demuestran cómo valoraba y fomentaba un sentido de compañerismo entre los líderes de la iglesia y la congregación. Maravilloso en realidad, indudablemente, hermanos. Una familia o un grupo unido es inquebrantable. Así es. Quizá tú digas, pero en mi iglesia a nadie le interesa la obra misionera. Bueno, quizás el problema sea la falta de colaboración y solidaridad, empezando por ti. Lograr la unidad no es solo organizar a personas con diferentes idiosincrasias. Es un mandato espiritual que Dios nos da para que trabajemos en amor, en paciencia, en humildad, para que reflejemos a Cristo, haciendo que los que no le conocen sean atraídos a Él. Continuamos con la parte del lunes, 23 de marzo. Se titula Conectividad en la Iglesia. Oramos por ti, hermano, Amén. hermana, para que este estudio abra tu entendimiento. Amén. Gracias por acompañarnos cada semana. Y gracias por estar suscrito al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza y por compartir este repaso con otros. Seguro Además, que sí. los segmentos cortos de las lecciones. Sí. Claro, eso es muy importante. Sigamos estudiando juntos, hermanos. Bien, cuando mencionamos conectividad, enseguida pensamos en la capacidad de nuestros dispositivos, de sistemas, de redes o personas para establecer conexiones, comunicarnos, intercambiar información, ya sea mediante medios físicos o digitales también. Y bueno, nuestro mundo moderno está conectado por la internet, por las redes sociales, por un sinfín de dispositivos. Pero pobrecito Pablo, él no contaba con ningún tipo de tecnología moderna. Nos resulta difícil imaginar el desafío al que se enfrentó Pablo, al intentar que las iglesias cristianas sintieran que formaban parte de algo más grande que sus propias congregaciones locales. Seguro. Que ahora era algo global. Hoy día tú puedes ir al internet, teclear el nombre de tu iglesia y encontrarás mucha información, incluso a qué asociación
o conferencia perteneces y cómo estás conectado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mundial, que envuelve a casi 24 millones de miembros. Y así es, la tecnología es maravillosa. Pero Pablo era un hombre inteligentísimo, Claro. dotado de ingenio. Utilizó diversas maneras para fomentar la conectividad entre sus congregaciones. Leamos Colosenses 4 del 10 al 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Es interesante, los únicos en la circuncisión. Bueno, eso es otro tema para otro día, pero ahí vemos cómo él hablaba a los judíos, hablaba a los que no eran judíos, pero él se identificaba con todos los grupos. En estos versículos y en los que leímos ayer sobre Tíquico y Onésimo, vemos que Pablo escribía cartas y enviaba noticias de un lado a otro, usando emisarios que colaboraban con él. Por ejemplo, hermanos, cuando la delegación apostólica viajó de Corinto a Jerusalén, Aristarco estuvo allí y posiblemente llevó la ofrenda de Tesalónica a la iglesia madre de Palestina. Hechos capítulo 20, versículo 4. Aristarco también acompañó a Pablo por cierta distancia cuando lo llevaron preso de Jerusalén a Roma. Hechos capítulo 27, versículo 2, así lo afirma. Algunos han conjeturado que Aristarco voluntariamente decidió compartir las penalidades de la prisión de Pablo para poder socorrerlo. Se cree que los romanos permitían ese tipo de ayuda a algunos prisioneros. Y en los versículos que leímos, también aprendemos detalles de otros colaboradores de Pablo. Por ejemplo, Marcos era primo de Bernabé. Y Jesús, que lo llamaban Justo, también fue un colaborador confiable en el Evangelio. Notemos algo interesante. Jesús, Justo, como Saulo, Pablo son nombres judíos y romanos que suenan muy similares en el lenguaje griego. Los evangelios fueron escritos en el griego koiné. Claramente, si los nombres hebreos y arameos fueron adaptados a la fonética griega, a eso llamamos helenización. Así fue. Los nombres bíblicos en su forma original y helenizada son una ventana a la historia y a la teología cristiana y reflejan la representación del mensaje, divino en distintas culturas y lenguas. Qué interesante, Es ¿no? tremendo. Es importante, claro, conocer la raíz de estos nombres, pero es más importante que nos lleven a Jesús, que el testimonio de esas personas en la Biblia nos sirvan de ejemplo para vivir en Cristo. Ahora, vemos que Aristarco, Marcos y Justo, como dijiste, Omar, eran creyentes judíos, porque Claro. Pablo los consideró de la circuncisión. Por eso esa palabra es ¿cierto? clave. Pero luego Colosenses 4 del 12 al 14 menciona a 3 gentiles, Epafras, Lucas y Demas. Bueno, es interesante, tal vez ellos eran prosélitos del judaísmo y fueron circuncidados de grande. Claro. No sabemos eso, pero bueno. Entonces, tanto gentiles como judíos hacían parte del equipo de Pablo. Así era. Es significativo notar que, a pesar de ciertas tensiones que surgieron en la iglesia cristiana entre judíos y gentiles, estos colaboradores pudieron trabajar juntos, eficazmente unidos y en armonía.
Tristemente, las amenazas a la unidad no son nada nuevo. No. ¿La ves en tu iglesia, hermano, hermana? Constantemente. Y la lección pregunta, ¿qué puedes hacer en tu iglesia local para disminuir las amenazas contra nuestra unidad? ¿Podrías tú comentar en cuanto a esto, Omar? Tenemos que estar unidos en forma mancomunada en la fe del verdadero Salvador que quita el pecado del mundo. Cuando la iglesia se dedica a detalles nada más y a ver los chismes de la iglesia y cuánto a la vida de este y la vida del otro y el otro, y están en puras cosas administrativas, pierden de vista el propósito de la salvación de las almas y llegan a ser tan dogmáticos y tan rígidos que llega a ser un sistema dictatorial. Entonces sí, es tiempo que la iglesia se dé cuenta, si es necesario corregir en la iglesia, si es necesario lidiar con problemas. Y administrar bien también. También, pero eso no debiera ser el 80% del tiempo de la junta de la iglesia y de toda la iglesia. Debiera ser el 20%. El 80% debiera ser solo dedicarse a elaborar planes para la ganancia de almas. Amén. Y cuidar las almas que tenemos. Predicar el evangelio, hermanos. En los últimos años, nuestra iglesia adventista, a medida que se ha expandido globalmente, ha experimentado profundos cambios y diversas fuerzas han puesto a prueba nuestra unidad. Esta tensión en la unidad se puede sentir en todos los niveles de nuestra iglesia. Sin embargo, Dios nos exhorta a través de los escritos de Pablo a unirnos en propósito y en fe. Claro. Me gustaría leer la siguiente opinión del erudito teólogo Ben Witherington, el tercero, que dice: las cartas de Pablo reflejan su gran anhelo de comunidad, de estar unido a sus conversos y compartir una estrecha comunión con ellos. Pablo no era un antisocial. En sus cartas reflejó una y otra vez la mentalidad colectivista. Sus redes sociales eran cruciales para él, tanto a nivel personal como para llevar a cabo la tarea compartida de difundir las buenas nuevas. Notemos que es interesante, el autor de esta cita mencionó las redes sociales de la época de Pablo. Sí eran. ¿Y qué de hoy en día, hermano, hermana? ¿Aprovechas tú las redes sociales para difundir la verdad o solo las ojeas por sus curiosidades y chismes? Eso es serio. Fructifiquemos estos mecanismos modernos, utilicémoslos con un sentido de urgencia. ¿Para qué? Para contar a otros que Cristo viene pronto. ¿Cómo lo pueden hacer? Compartiendo este estudio. Seguro con que muchos, sí. Con miles de personas. Amén, a ver si lo hacemos en este momento. Claro que sí. Escudriñemos el estudio del martes 24 de marzo titulado Perfectos y Completos. Todos queremos llegar a ese punto. Se cuenta la historia de un artista que creó una obra maestra, pero un crítico señaló un pequeño fallo. El artista le respondió: no busques el fallo, contempla la belleza del conjunto completo. Así es Cristo con nosotros. Amén. Tenemos fallas, pero Él ve su obra terminada y perfecta, no nuestra imperfección. Esto es vital que lo comprendamos. Gloria a Dios. En los últimos años se han escrito muchos libros sobre una vida con designio, una iglesia con propósito. Definitivamente, un enfoque claro en el propósito en sí es vital para lograr cualquier empresa significativa. Y los resultados del ministerio de Pablo lo confirman, hermanos. El evangelio se extendió rápidamente por todo el imperio romano y más allá. Este mismo enfoque es necesario hoy en día. Amén. Ahora, hermanos, veamos cuál fue el propósito presentado por Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 12
al 13 y cómo es posible lograrlo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Epafras probablemente desempeñó un papel fundamental para propagar el Evangelio, tanto en Colosas como en Hierápolis y la Odisea. En verdad, hemos tenido el privilegio de visitar estos lugares situados en Turquía y fue una experiencia inolvidable. Hierápolis en sí es la moderna Pamukkale. Dista de la Odisea por unos 10 kilómetros más o menos, cruzando el valle del río Lico. Hierápolis y la Odisea ocupan una zona caracterizada por sus aguas termales, creídas por poseer propiedades curativas para reumatismo, dolencias óseas y hasta deficiencias cerebrales. De esas aguas tibias surgió la mención de la Odisea, de no ser ni fría ni caliente. En la época greco-romana, Hierápolis y la Odisea eran ciudades rivales en los negocios, o sea, competían entre sí en los ámbitos sociales y políticos. Las iglesias de Hierápolis y la Odisea quizá fueron establecidas aproximadamente al mismo tiempo que la de Colosas, e indudablemente Epafras las atendía como colaborador de Pablo. Claramente los saludos y oraciones de Epafras por estas iglesias alentaron a los creyentes de esa región. ¿Saben? Sí, Epafras no había olvidado a los creyentes de su iglesia. Seguro que no. No los había abandonado. Se esforzaba en favor de ellos, intercediendo por ellos en oración y plegarias. Así era. El objetivo de sus oraciones era claro, que sus hermanos en Cristo permanecieran firmes, perfectos y completos en el cumplimiento de toda la voluntad de Dios. Maravilloso. Bueno, Epafras era originario de Colosas y había trabajado allí, ¿no es cierto? Pero obviamente permaneció en Roma más tiempo de lo planeado. ¿Para qué? Para ayudar a Pablo en su ministerio. Seguramente le informó a Pablo acerca de la situación de su iglesia de Colosas y se unió al apóstol al enviar saludos a los hermanos allí. Ahora, entendamos la frase paulina, estar firmes. Nos trae a la mente algo inquebrantable, algo que solo es posible si estamos arraigados y cimentados en la fe, confiados en la verdad del Evangelio, como lo afirma Colosenses 1:23. Pablo utilizó la misma frase varias veces al referirse a nuestra batalla contra las artimañas del diablo, al resistir las fuerzas malignas mediante el poder divino y al vestirnos con toda la armadura de Dios. Claro que sí. Pablo también mencionó la palabra perfecto. Sí. Perfecto en el griego teleos. Denota un proceso de madurez. Se refiere al refinamiento de nuestro carácter. Es un proceso de transformación, no de perfección inmediata, ¿no es cierto? Es algo que solamente puede encontrar su máxima expresión en el amor abnegado, en reconocer que aún no hemos alcanzado nuestra meta, como dice Filipenses 3 del 12 al 15. Además, Pablo indicó la palabra
completo, lo que poderosamente significa satisfacer plenamente. Ser completos implica estar llenos de las cosas de Dios. Amén. Se usó esta palabra en Romanos capítulo 4, versículo 21, para describir la plena convicción de Abraham de que Dios cumpliría lo que había prometido, aunque fuera humanamente imposible. También la mencionó Pablo en 2 de Timoteo 4:17 para confirmar que Dios le dio fuerzas para que el mensaje fuese predicado completamente a través de él. Por último, vemos la expresión todo lo que Dios quiere. Así La palabra todo es inclusiva, amplia. Notemos que Pablo oró para que los colosenses fuesen llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que vivieran de una forma digna del Señor, que le agradaran en todo. Es impactante ver el profundo compromiso de Pablo Amén. Con el trabajo en equipo y su conectividad con la iglesia. Claro que sí. Definitivamente sí. Esta lección es extraordinaria. Sí, bueno, Pablo no estaba solo, ¿no es cierto? Él formó un grupo especial para trabajar juntos, en unidad, para poder predicar el evangelio. Y hermanos, bueno, ¿qué de nosotros hoy día? Ay, ay, ay. Vivimos en los últimos tiempos de la historia de este mundo. ¿Acaso no debemos estar comprometidos con la propagación del evangelio? Que sí, entrada. ¿Eres tú parte de un equipo misionero en tu iglesia? Somos llamados a trabajar en unidad. Todos tenemos un papel que desempeñar en el plan de salvación cósmica de Dios. Somos llamados a ayudar a otros a crecer espiritualmente y a prepararnos para la segunda venida de Jesús. Amén. Anhelamos su venida. Buscamos hacer todo por Cristo. Seguimos con la lección del miércoles 25 de marzo. Se titula Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Gracias por estudiar con nosotros. Si estás en las redes sociales, comparte este material. Te pregunto, ¿has visto los repasos cortos de la lección? Búscalos en YouTube. Los preparamos para que diariamente dediques unos minutos para conectar tu mente con la sabiduría celestial. Amén. Bien. Vivir en este mundo sin pertenecerle suena incongruente. Wow. Implica un compromiso activo con el evangelio, a menudo nadando contra la corriente. Hablando de eso, Omar, al vivir en un barco misionero, bueno, yo tuve que aprender a nadar a una temprana edad, ¿no es cierto? Recuerdo que cierto sábado debíamos ir a una iglesia flotante en un afluente del río Amazonas, pero el motor a borda de nuestro botecito se había quebrado, así que teníamos que buscar otra opción. Caminar demoraría muchísimo tiempo porque la costa del río estaba llena de juncos, de barriales, de hojas podridas, de mosquitos. Y bueno, mis padres decidieron que nadaríamos contra la corriente hasta la iglesia. La distancia, bueno, era de más o menos unos 500 metros, no 5 cuadras. No tan lejos, ¿no? Pero nunca voy a olvidar ese día. El agotamiento fue terrible, yo estaba pequeñita, mi hermano también iba a los hombros, agarrado a los hombros de mi papá. No es fácil nadar contra la corriente, hermanos. Lo bueno fue que llegamos, Omar, y pasamos un lindo sábado con nuestros hermanos. Y a la vuelta, bueno, ellos nos regresaron al barco con sus canoas. Tremendo, qué experiencia, ¿no es cierto? ¿Te gustaría hacer algo así? Vivir en este mundo, pero no pertenecer a él, es como nadar contra la corriente. Sí lo es. ¿Sabes, hermano? Pablo lidió con diferentes colaboradores. Algunos decaían en medio de las pruebas, otros se mantenían firmes. Pablo necesitaba líderes de iglesia que no retrocedieran en su fe. Lo mismo ocurre hoy día. Es triste cuando una falda o un pantalón hacen flaquear a los líderes de Dios,
cuando un chisme o una crítica aleja al líder de su misión. ¿Cómo necesitamos líderes de calibre celestial, hermanos? Líderes que enaltecen el nombre de Cristo, líderes que lleguen a la patria celestial y que en un culto de testimonios en el cielo puedan contar con gozo sus experiencias de fidelidad. La verdad que esto es muy cierto. En Colosenses 4, del 14 al 15, vemos que Lucas, el médico, era un excelente líder. Fortalecía a Pablo. También estaba Demas, que al principio fue fiel, pero después se produjo un cambio. Durante su segundo encarcelamiento, Pablo se lamentó en 2 de Timoteo 4:10. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido. Esto indica la deserción de Demas a las tareas misioneras. No sabemos los detalles de su situación, pero evidentemente decidió que lo que Satanás tenía para ofrecerle era mejor que lo que Dios ofrece para la vida eterna. Tristemente, Demas cayó en esa trampa del enemigo. Una señal visible de que una persona ama este mundo es el debilitamiento del amor ferviente por la misión en su corazón. La Biblia nos insta a no conformarnos al materialismo de este mundo. He visto tantos líderes de iglesia que se han ido por esa razón. Tanto en Romanos 12:2 como en 2 de Timoteo 4:10, la palabra griega traducida como mundo es aion, utilizada para referirse al sistema de prácticas y normas asociadas con la sociedad secular. Además de aion, el término cosmos se utiliza a menudo para referirse a los valores y sistemas perversos de este mundo. Por ejemplo, hermanos, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16, el apóstol usó 3 frases para resumir cómo opera el sistema mundano. Por ejemplo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los eruditos coinciden al afirmar que esta tríada de pecados constituye una advertencia radical contra el materialismo mundanal. No es de sorprender que Pablo tuviese una visión tan negativa con respecto a esta era presente, aion. En 1 de Timoteo 6:17 se da un mandato claro a los ricos de este siglo presente que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo. Y en Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, se hace hincapié en la necesidad que tenemos de rechazar la impiedad y los deseos mundanos mediante una vida sobria, justa y piadosa en este siglo presente. ¿Sabes, Nesí? Nos insta a guardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. Tremendo. Asimismo, en su ministerio terrenal, Jesús advirtió con frecuencia que estemos atentos, vigilantes, preparados para su segunda venida, para que no seamos tomados por sorpresa. Así es. En Marcos 14:38 se nos exhorta: velad y orad para que no entréis en tentación. Desafortunadamente, muchos no hacen los preparativos necesarios. Es cierto eso. En verdad, todo se reduce a quién o qué ocupa nuestro corazón.
porque no podemos servir a dos amos. Tremendo, tremendo. En el mensaje a la Odisea, Jesús dio una clara indicación con lo que podemos considerar una receta triple. Primero, arrepentirnos de nuestros pecados. Segundo, abrir nuestro corazón a Jesús y dejar que Él tome control. Claro. Y tercero, esto resultará en que obtendremos el oro de la fe y el amor, probados y victoriosos sobre la tentación. Amén. La lección pregunta, ahora, ¿qué parte de esta triple receta necesitas más en tu vida? ¿Podrías hablar un poquito sobre esto? Bueno, Omar, la verdad que nos gusta cocinar. A ti te gusta cocinar, sí. A mí también, ¿no es cierto? Pero si hablamos de una receta, significa que los ingredientes no pueden estar separados. No si no es una receta. No es. O sea, los tres componentes, esos tres ingredientes son esenciales. ¿Cuáles son? Mi arrepentimiento, mi acto de recibir a Jesús en mi corazón y mi decisión de obtener el oro de la fe y el amor que proviene de Jesús. ¿Es cierto? Es cierto. Entonces, hermano, hermana, la nota triunfal del Evangelio de Pablo es que ninguna orden divina es dictatorial. Más bien, va acompañada por su gracia. Representemos debidamente los principios de una vida semejante a la de Cristo. Así podemos vivir en este mundo, pero no pertenecer a Él. Tremendo. Escudriñemos el estudio del jueves 26 de marzo, titulado Un mensaje para la Odisea. Los seres humanos somos de dura cerviz, tercos, obstinados, rebeldes. Pablo tuvo que recalcar sus enseñanzas una y otra vez. Leamos de Colosenses, capítulo 4, versículo 16. Y dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. La historia testifica que los escritos del Nuevo Testamento fueron copiados y recopiados. Sí, es cierto. ¿Para qué? Para que tuvieran amplia circulación. Ahora, aquí se menciona la iglesia de la Odisea. Pablo quería que esa congregación también leyese su carta, ¿no es cierto? Al igual que la iglesia de Colosas. Notemos, hermanos, la carta de Pablo a los colosenses fue escrita entre los años 60 al 62 después de Cristo, mientras que el libro de Apocalipsis, con su mensaje a la Odisea, fue escrito por el apóstol Juan más tarde, entre los años 95-96 después de Cristo. Entonces, en tiempos de Pablo, la Odisea ya necesitaba reprensión por ser tibia. Ciertamente los mismos problemas se repiten a lo largo de la historia del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento los profetas reprendieron una y otra vez a Israel por adorar como el mundo lo hacía. Instaron a que hubiese arrepentimiento antes que fuera demasiado tarde. Isaías 1:21 incluso lamenta cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel. Y en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista y Jesús llamaron a los israelitas al arrepentimiento. Los apóstoles anunciaron un mensaje similar. ¿Saben ese? Y en eso basó Pablo sus cartas a los filipenses y colosenses. Muy bien. El lema principal de este trimestre, hermanos, al visualizarlo en forma general, fue uniendo el cielo y la tierra. Claro, con la entrada del pecado, ese ha sido el propósito del plan de salvación. Con ese fin, Pablo escribió sus cartas, dando consejos valiosos, revelando a Cristo, el único capaz de unir el cielo y la tierra. Pero notemos, ese evento no ocurre del día a la noche. Debe llevarse a cabo en etapas debido al gran conflicto. Ahora, hermanos,
¿Cuáles son esas etapas? La primera ocurrió en el Calvario, cuando Satanás perdió todo el efecto que sentían por los seres celestiales. Juan 12:31 así lo explica. La segunda etapa ocurre con el ministerio de Cristo en el santuario celestial, donde los integrantes del pueblo de Dios somos capacitados en toda buena obra para que hagamos su voluntad y nos alistemos para el cielo. La tercera etapa involucrará el juicio milenial y el juicio final, o sea, después del milenio se resolverán para siempre todas las cuestiones pendientes. El pecado y los pecadores impenitentes serán destruidos en el lago de fuego eterno y la tierra será purificada. Entonces ocurrirá la cuarta y maravillosa etapa. Con el fin del pecado, finalmente podrán unirse a el cielo y la tierra. Apocalipsis 21:3. Gloria a Dios por esto. La verdad, Nessie, este trimestre hemos estudiado verdades maravillosas. Amén. Recapitulemos los puntos relevantes de esta última lección. Primero, Pablo se enfocó en una misión incansable. Fundó iglesias y con estrategia buscó mantenerlas animadas y unidas. Número 2. Pablo utilizó diversas maneras para fomentar la conectividad entre sus congregaciones. En tercer lugar, así como Pablo y su equipo misionero, nosotros debemos estar comprometidos con la propagación del Evangelio. Número 4. Vivir en este mundo sin pertenecerle implica un encargo activo con la misión, a menudo nadando contra la corriente. Y número 5, Pablo, así como los profetas del Antiguo Testamento, repitieron sus exhortaciones porque los seres humanos tendemos a ser olvidadizos. Maravilloso. Y así cerramos brillante y felizmente este primer trimestre de 2026. Hemos sido alimentados espiritualmente con los hermosos mensajes de Pablo a los filipenses y los colosenses. Los próximos 3 meses nos traerán otro tópico interesantísimo. El título, general, será Creciendo en nuestra relación con Dios. Aunque hayas crecido en la Iglesia Adventista del Séptimo Día o seas nuevo en la fe, aunque hayas leído muchas o pocas lecciones de escuela sabática y sin importar tu nivel espiritual, el tema de cómo crecer en una relación significativa con Dios es crucial. Claro que sí. Nos gozaremos estudiando juntos el próximo trimestre. La primera lección se titula Evalúate. Acompáñanos por este mismo medio. Estudia con nosotros y comparte este material con otros. Además, no te pierdas el tema de este viernes. Se titula La dictadura. No te lo pierdas. ¿Sabes por qué? Porque estamos en un siglo que pensamos que por el modernismo, la tecnología, las democracias, que todo va a ir bien. Pero vemos cada vez más el populismo, la extrema derecha o la extrema izquierda formando dictaduras. Y el país de Norteamérica, de acuerdo a las profecías, en el tiempo del fin va a ser una dictadura, a donde van a tratar de regir todos los aspectos de tu vida y a tal punto que va a haber, encarcelamientos, va a haber matanzas y las noticias. Hemos visto algunas cosas que están pasando porque los grandes líderes quieren ser ahora no delegadores, sino quieren ser dictadores. ¡Wow! Va a estar buenísimo. Debemos estar preparados. Oramos por ti, hermano, hermana. Y te hacemos la invitación especial. Únete a la Voz de la Esperanza. Fundada en 1942, la Voz de la Esperanza predica el Evangelio de Salvación utilizando los medios masivos de comunicación. Y este ministerio necesita tu apoyo para continuar la obra que Dios nos ha encomendado.
te rogamos que ores por la voz de la esperanza. Amén. Y si sientes en tu corazón el deseo de apoyar financieramente este ministerio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llámanos o escríbenos. Puedes entrar en nuestra página de internet y puedes también llamarnos si estás en Estados Unidos al 805-955-7641. O puedes enviar tu ofrenda en forma electrónica visitando nuestra página, lavoz.org/donar. Gracias por tu generosidad. Dios te bendiga y te guarde, hermano, de aquí hasta la eternidad.